Estamos en conversaciones en el programa Hablemos de Cine en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali. Estamos con Carlos Rodríguez Aristizábal, guionista de Nueve Disparos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Queremos que nos cuentes cómo fue la película. Tú eras asesor profesor de Jorge Giraldo, el director. Sí, Jorge Giraldo es el director y esa película surge, digamos, empieza como un trabajo de grado de la Universidad Javeriana de Cali. Y digamos que una vez cumplido su ciclo académico, continúa, digamos, hasta la película que hay hoy. Y fui asesor, digamos, y luego me involucré en o sea, continué, digamos, en el trabajo de guión con Jorge, porque realmente el guión lo firmamos los dos y luego se hizo el montaje final. Es una película muy particular, digamos que es una historia, eh, es la historia desde como la concebimos, es la historia de un joven de barrio de escasos recursos, es un documental de escasos recursos que entra a la guerra, digamos, como una opción laboral, digamos. En el caso de Jorge particular, él entra a la Infantería de Marina, está en la guerra colombiana y tiene un atentado de un grupo guerrillero, digamos. Es autobiográfica, ¿cierto? Absolutamente autobiográfica y una particularidad es que todas con imágenes, digamos, de archivo, es decir, vemos a Jorge crecer en la película, o sea, vemos más de 35 años de la vida de Jorge. El espectador ve 35 años en la película porque todo es imagen de archivo, fotografía, video, principalmente porque la madre de Jorge, madre soltera que fue abandonada por el padre de Jorge cuando estaba en embarazo, para ganarse la vida, digamos, se dedicó a la fotografía de plazas y de eventos y luego pasó al video. Entonces toda la película está sustentada sobre el archivo familiar de Jorge, digamos que la narración es Jorge, digamos, enfrentado a ese archivo, a sus recuerdos y demás. Es una película muy cronológica, es decir, vemos pasar todo ese tiempo y eso es. ¿Cómo hizo la madre para conseguir todo ese material? ¿Ella iba No, pues se filmando? ganaba la vida así. O sea, la madre, digamos, era una mujer de escasos recursos, se embarazó de Jorge, el padre la abandonó, entró como secretaria a Fotopiamonte en Cali, y luego allí aprendió a tomar fotos y fue la manera de ganarse la vida, digamos. Y lo registraba todo, realmente Jorge hereda eso, esa obsesión por el registro, entonces tiene un archivo impresionante. Impresionante, todo lo registran, no solamente las bodas, todo lo registran, o sea, con decir que el momento en que Jorge se va, digamos, o sea, tienen como cierta conciencia de estar viviendo como para la cámara. Jorge Ujú. habla a la cámara cuando se despide, digamos, y se va para la marina, eh, con decir, por ejemplo, que la muerte de su padre, que es otro de los temas que atraviesa el documental, porque su padre los abandona, pero luego pues aparece y muere en cámara. Es algo, Impresionante. es muy impresionante, sí, es un relato, a mí me lo sigue pareciendo, a pesar de que lo he tocado y lo he manipulado, me sigue como En, impresionando, sí. en cuanto al formato, a veces parece ficción, a veces documental. ¿Cómo se No, maneja el eso? formato absolutamente, digamos, está dentro de una categoría que es el cine de no ficción, la autobiografía, digamos, y el trabajo con el fun footage, o sea, con el pietaje encontrado. Es decir, es material que ya existía, lo que se hace es ponerlo, digamos, a contar en un relato y en otro contexto. Fue material que no fue hecho para la película, era un, digamos, material de lo que podríamos decir un álbum familiar, que luego se pone a decir otra cosa, digamos, dentro del relato, pero entra dentro de la no ficción, digamos, o sea, no dentro de lo que sería pues el cine lo real o el documental y particularmente en el trabajo con archivos, o sea, con cosas que ya existen. Hay muchas películas que se han hecho igual, realmente eh, ya es todo, digamos, como cierto género, digamos, el trabajo con esos materiales. Mm. Desde que empezaron a crear pues el guión y ya pues como la historia, ustedes sabían que iba a ser así de larga, que quedó casi una hora, ¿cierto? Como No, la duración no lo sabíamos, de hecho el primer corte duró, Jorge dice, porque eso en ese momento estaba él, digamos, con su material, que duró cerca de 15 horas, impresionante. pero no hubo, digamos, ni una pretensión de que durara tanto, sino duró lo que tenía que durar.
o sea, lo que no, no había ninguna limitación allí, o sea, hubiera podido durar media hora o dos. ¿Y ahí has estado interviniendo en el montaje? ¿Has hecho todos los cortes o cómo ha sido tu trabajo ahí? No, digamos que al ser un trabajo de grado, yo estoy, digamos, como director de ese trabajo, y entonces hubo un primer corte que fue el que hicieron Jorge y Luisa Fernanda Pérez, que fue su compañera, digamos, en el trabajo de grado. Yo hasta ahí no había tocado la película, evidentemente, porque era un trabajo de ellos y yo era el director. Sí había intervenido mucho en el guión, digamos, que eh, en la concepción, digamos, con Jorge. Y una vez, digamos, cumple esa formalidad académica, digamos, y ya el trabajo es integrado como tesis, la Universidad Javeriana de Cali apoya, digamos, hacer un montaje final. No un nuevo montaje realmente, aunque hay escenas que salen, otras que entran, pero digamos, hacer un montaje final que hago yo y se hace una postproducción de audio y ahí, en fin. Pero sobre la misma idea, o sea, realmente la película ya estaba muy en boceto, estaba ya muy hecha y es la misma historia. Lo que pasa es que ya mejor terminada, con, en fin, eso fue lo que se hizo. Esta película es muy pertinente en este momento, pues, de violencia y todo eso, pues, del proceso de paz. ¿Qué piensas que tiene que ver con Colombia? Pues me parece, realmente estamos un poco conflictuados con eso, realmente es un relato que, que yo esperaría que el país estuviera preparado como para recibirlo. Sorprende mucho que sea un relato de un actor, digamos, del conflicto y un actor que viene de las Fuerzas Armadas colombianas. No estamos acostumbrados a eso. Eh, y durante el proceso, digamos, mientras hacíamos la película, se estaban dando las conversaciones de La Habana. Decidimos obviarlo, o sea, en la película no menciona absolutamente nada de eso. Fue un trabajo básicamente sobre el texto. Realmente yo pensaba que la historia particular de Jorge, digamos, podía hablar de la historia de tantos jóvenes que van a la guerra en este país, independientemente de que vayan a los paramilitares, a la guerrilla, a las bandas criminales. Para mí, digamos, aunque uno no controla pues las lecturas, pero para mí es la historia de los jóvenes que ese país manda a la guerra, a que vuelvan mutilados, y de las madres que alimentan esos conflictos con el fruto de sus vientres, así lo decimos, digamos, en varios textos. Luego, la lectura es muy complicada. De hecho, la película, un corte que había el año pasado, fue enviado a la Muestra Internacional de Documental de Bogotá, pero Ujú. estaban en todo el cuento del referéndum. Y la sacamos, no quisimos mostrarla. Y creo que aún sigue siendo complicada. Eh, Acaba de haber un seminario ahora en la Universidad del Valle como parte de la programación del Festival de Cine de Cali, de cine e investigación, y estuvo muy basado en la memoria. Y estuvo un académico argentino, Gustavo Aprea, que es un experto, digamos que Argentina sí que tiene tradición en esto de la memoria, y él hablaba de la capacidad de escucha de las sociedades. Es decir, que entonces, ¿en qué contexto cae esa película ahora? Pues en un contexto muy polarizado, que era nuestro gran temor que la película fuera instrumentalizada desde cualquier orilla, porque yo creo que viéndola, digamos, creo que no es posible, o sea, creo que la película no tiene, digamos, esa polarización, pero evidentemente cae en un momento donde se está luchando, digamos, por las versiones de lo que nos pasó, ¿no? Y evidentemente de una persona que hace parte de la Armada. Digamos que la Armada nunca supo, digamos, que la película se estaba haciendo hasta que estuvo terminado, pero fue muy bien acogida por ellos, lo cual eh, para mí habla, digamos, de que supimos, digamos, pisar esos huevos y no romperlos. Eh, pero creo que sería una película que se desperdiciaría si fuera leída desde ahí. ¿Y él qué reflexión ha hecho? Porque igual él ha podido ir a dar a un grupo guerrillero de jóvenes, ¿no? O sea, fue algo como circunstancial, ¿cierto? ¿Qué piensa ahora al La ver película plantea eso, justamente es la tesis de la película y Jorge, por ejemplo, durante las asesorías, incluso por fuera de asesoría, una vez por teléfono me dijo, no, Carlos, es que si en ese país uno nace pobre, uno va a estar en la guerra, en un bando o en otro. Esa es la Ujú, tesis de la película realmente. claro. Jorge hubiera podido, y él dice, yo hubiera podido ir a la guerrilla, era un muchacho rebelde, de hecho su madre lo mete a prestar servicio porque era un muchacho que ya se estaba descarriando, digamos. Un muchacho, bueno. Pero Jorge hoy en día es un militar,
Jorge es un militar orgulloso de ser un infante de Marina y además es activo. Jorge es activo como infante de Marina. Pero la película no habla de ahí. Jorge quería hacer una película sobre infantes de Marina heridos en combate. Yo le cambié la perspectiva y decía, no, hagamos una película sobre un chico sin recursos que termina en la guerra. Eh, la película se puede leer como la historia de Sargento Giraldo, o se puede leer como la historia de un muchacho cualquiera que termina en la guerra, en la infantería de Marina, y que sufre un atentado de parte de las FARC, porque eso está claro en la película. Terminaron en el 2016. ¿A dónde la han llevado? La Estuvo en película se Cartagena. estrena este año, en 2017, en el Festival de Cine de Cartagena. Eh, realmente el Festival de Cine de Cartagena acogió muy bien la película. Por la duración no podía competir, digamos, en la categoría de nuevos creadores, que sería la que le correspondería, pero estuvo fuera de competencia en esa categoría y además entró a ser parte de una sección especial que hubo este año que se llamó La Guerra y la Paz, con otras películas que hablaban del conflicto. La semana pasada estuvo en la Muestra Internacional de Documental de Bogotá y fue muy curioso porque tuvimos 4 funciones y 4 funciones siempre con la misma película que acompañaba, digamos, eran 2 películas, que era un corto de unos jóvenes de Bogotá y fue muy curioso porque la otra película que se llama La Pera de las Indias era un documental sobre los Montes de María, donde se hace una denuncia directa, digamos, de, a la infantería de Marina y su relación, digamos, con los paramilitares en lo que hubo allí en esa zona. Entonces era una, pues una función muy especial. Muy especial porque eran 2 miradas, digamos, no 2 versiones, porque realmente no son 2 versiones, porque las dos conviven y no se contradicen, pero era muy fuerte, digamos, tener esas 2 películas juntas, ¿no? Y ¿Piensas que es importante hacer este tipo de películas, de estos dramas íntimos? Como... pienso que es importante en la medida de que a través de un drama íntimo, como tú lo dices, digamos, no estamos hablando solamente de él, o sea, estamos hablando de la situación del país, de la situación de los jóvenes, de las madres, el papel de la madre, a pesar de que es un relato de, de, de Jorge, el papel de la madre es fundamental, es un personaje que además es quien está haciendo las imágenes, porque es ella quien lo graba desde que nace todo, y la madre es realmente la hacedora de casi todas las imágenes pues, del documental, y el papel de ella como una mujer soltera en este país y demás, como es, es muy importante. Sí, yo pienso que los dramas íntimos son absolutamente legítimos, sobre todo por el eco, digamos, que hace en esa historia el resto de la sociedad. O sea, ¿cuántos jóvenes van a la guerra en Colombia realmente? Claro, y verlos así en este perfil, pues como tan, pues la forma como él lo vive, ¿cierto? Como es muy dramático, la película es bastante, La película es muy dramática, o sea, sí, yo a veces digo que es un melodrama realmente, porque es una película muy fuerte, o sea, realmente hay cosas muy fuertes y la, y la fuerza que tiene una imagen que es de archivo, que tú sabes que eso realmente estuvo allí frente a la cámara en algún momento, pues tiene un efecto, digamos, sobre el público. O sea, realmente las proyecciones siempre han sido muy emotivas. Realmente no ha habido proyección donde la gente no llore, donde la gente no se ría. Hay algo que alguien decía que la diferencia entre el documental y la ficción es que eh, cuando hay un muerto en la ficción uno sabe que termina la escena y se levanta y se va para su casa. En el documental no. En el documental ese muerto se queda muerto y eso, digamos, hace parte del pacto que el espectador hace con ese tipo de películas y que por eso lo hace como tan potente. Realmente eh, es distinto, digamos, el contrato que te propone algo que se dice que es de no ficción, con bueno. todo lo problemático que eso puede hacer y con todo lo que tiene de construcción y de manipulación, porque lo tiene todo, pero es distinto, digamos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias pues por tu participación y pues mucha suerte con la película. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Ok, que Bueno, estés bien. ok, chao.